Bienvenidos a una nueva charla online de La Llave. Disculpen la demora, algunos problemas técnicos con la señal que están sucediendo estos días. Bueno, la charla de hoy se trata de despertar espiritual. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Los invito como siempre a participar, para que podamos tener un feedback y esto sea mucho más nutritivo, mucho más rico y que podamos interactuar. Para empezar vamos a tratar de definir un poquito de qué se trata esto de la espiritualidad. Podemos decir que la espiritualidad es el conocimiento, la aceptación, podríamos decir también el cultivo de la esencia inmaterial, aquello no material de uno mismo. Podemos definirla como la conciencia de aquella parte de nosotros que no se manifiesta en lo material y que está ligada o relacionada a algo superior en todos los seres vivos. En la religión, la espiritualidad sería dirigir nuestra vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un cierto Dios o profeta, según cual sea la religión. Acá yo quiero hacer una distinción porque no es lo mismo religión que espiritualidad. Es decir, la religión, como decía recién, parten de la enseñanza de un cierto Dios, profeta, y uno está atado a determinados dogmas o tiene que cumplir ciertos ritos y ciertos mandamientos para los cuales se dice que puede pertenecer a esa religión y no a otra. Por lo tanto, la religión de alguna manera es exclusiva, es decir, yo pertenezco a una X religión y eso me excluye de las demás. No es compatible muchas de ellas, si bien las enseñanzas en general son las mismas, pero no hablamos de los mismos dioses y hay diferencias entre religiones, incluso dentro de la misma religión, como puede ser la cristiana, tenemos diferentes vertientes con distintos preceptos. En cambio, la espiritualidad incluye a la religión en el sentido de no es necesario o no haría la diferencia para ser espiritual ser de X o determinada religión en particular. Uno puede ser de distintas religiones y ser espiritual, no tener religión y ser espiritual, tener varias religiones y ser espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad es inclusiva, incluyente, y no excluye en base a creencias, dogmas, ideologías, etcétera, etcétera. Desde este lugar podemos decir que la espiritualidad es un valor superior, positivo, ya que es una cualidad que determina en la mayoría de los casos un comportamiento coherente con los valores morales y éticos que ayudan a un desarrollo individual. Desde este lugar, por ahí el budismo, que es más una filosofía, o podríamos decir que es una mezcla entre lo religioso y una filosofía de vida, se acercaría más a una orientación espiritual que el resto de las religiones. Hablando de estas vertientes orientales, en India, por ejemplo, tenemos 4 leyes de la espiritualidad. Existe una enseñanza popular en este lugar que son las siguientes. La primera dice que la persona que llega es la persona correcta. Desde este lugar me gustaría leerles un poema de Borges que me parece muy representativo de esto y que por otro lado me gusta bastante, como para poder graficar un poco el concepto. Este poema dice: cada persona que pasa por nuestra vida es única,
siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevan mucho, pero no habrá quien no deje nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. La segunda ley dice que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. En relación a esto también que estábamos hablando recién, nada es por casualidad. La tercera, en cualquier momento que comiences es el momento correcto. En relación a esto de que siempre focalizar en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos realmente controlar. El pasado ya es pasado, no podemos modificarlo, a lo sumo podemos aliviar o reescribir o resignificar la angustia, dándole una nueva orientación, tratando de aliviar esa intensidad afectiva con la que quedó grabada y tratando de ser comprensivos, compasivos y aceptar con nosotros. Y el futuro obviamente no lo conocemos. El futuro en realidad depende de lo que estamos haciendo en este preciso minuto. Por eso, esta ley que refiere que en cualquier momento que comiences es el momento correcto, porque es justamente a partir de lo cual yo voy a poder o resignificar lo que ha pasado o empezar a construir lo que quiero para mi futuro. Y la última, lo que dice, es que cuando algo termina, termina. También, esto de no tiene sentido empezar a culparnos y por consiguiente luego a castigarnos por las cosas por los errores cometidos o que seguimos cometiendo. Y aceptar, simplemente aceptar la experiencia, no empezar a rumiar o a juzgar o a criticar, sino simplemente entender que las cosas tienen un ciclo y que todo tiene un final. Que todo es finito, que somos seres finitos, aceptarnos como seres también transitorios, efímeros, aceptar en concreto el devenir de la vida. En relación a esto también me gusta una frase de Jung que dice que solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, por quien mira hacia afuera duerme y quien mira hacia adentro despierta. Hay otra frase, esta es de Chopra, que dice que religión es creer en la experiencia del otro, espiritualidad es crear y tener tu propia experiencia. Esto en relación a lo que hablábamos al comienzo. Para yo poder ser religioso, tengo que de alguna manera poder creer en lo que me están transmitiendo, sea la religión que sea. De alguna manera, yo desde el dogma tengo que, y hasta diría desde una fe ciega, aceptar y creer lo que me están impartiendo. ¿Por qué? Porque es así, porque lo dice un determinado libro sagrado y lo tengo que aceptar sin cuestionamientos, sin miramientos. Lo espiritual apunta a vivir esa experiencia en uno mismo. Por eso decía lo del budismo, porque el budismo propone una filosofía de vida, es decir, y esto es muy oriental, experimentarlo, vivirlo, y a partir de ahí alcanzar la iluminación. Y no de esto, bueno, cree en lo que te estoy diciendo, porque es la verdad, yo tengo la verdad, y por lo tanto vos tenés que aceptar esa verdad que yo te estoy transmitiendo. Esto es absolutamente al revés, es decir, experimentarlo por vos mismo y el camino lo estás construyendo vos. Para llegar a esa iluminación tenés que buscarla desde el lugar que te corresponda. Es particular de cada sujeto. ¿Qué sería entonces esto del despertar espiritual? Básicamente arrancaríamos por la demanda interior, esta demanda de las preguntas existenciales de la vida, las viejas preguntas que se hacía la filosofía: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Nuestro propósito? A partir de acá, esto nos va a obligar, desde distintos caminos, insisto que esto es muy personal, al descubrimiento de uno mismo
y cómo se da ese descubrimiento, y acá es donde coincidimos por ahí entre las distintas religiones y lo espiritual, que va a ser a través del amor. Podríamos, haciendo un resumen, decir que espiritualidad equivaldría a la forma más elevada de amor, o un amor universal, un amor hacia toda la humanidad, hacia toda la creación en realidad. Por otro lado, si esto lo analizamos desde el punto de vista junguiano, vamos a darnos cuenta que Jung nos hablaba de arquetipos en el sentido de ese patrón que todos traemos de determinadas simbologías universales. Todos, independientemente de la cultura o el tiempo según su criterio, tenemos determinados ancestros comunes o figuras comunes, representaciones comunes, como puede ser el arquetipo madre, el arquetipo padre, el arquetipo naturaleza, el arquetipo hombre, el arquetipo mujer, etcétera, etcétera. Entonces él lo que va a decir es que desde estos arquetipos hay un inconsciente colectivo. Este fue su gran aporte en lo que se diferenció de Freud. Recordemos que Jung fue el principal discípulo de Freud. Y él va a decir que todos estamos conectados a través de este inconsciente colectivo. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea? A mí lo que me interesaría a través de esta charla es desafiar algunos mitos de la espiritualidad o de lo que entendemos por espiritualidad, para poder integrar algunas visiones y un poco desmitificar algunas cuestiones, como por ejemplo, encuentro mucho supuesto espiritual o pseudo espiritual criticando a otros o acusando a otros de falsos espirituales o denunciando a otros. Entonces acá yo lo que les planteo es que sospechemos de aquel espiritual atacando a otro supuestamente de falso espiritual o pseudo espiritual. ¿Por qué? Porque si hablamos de que justamente espiritualidad sería amor, al yo estar reprochándole al otro, no estaría justamente representando esta cualidad amorosa, sino todo lo contrario, posicionándome yo en esta cuestión de, bueno, la verdad la tengo yo, o yo soy el auténtico espiritual y el otro no lo es. La gente no come vidrio. En el tiempo el falso se cae solo, la máscara se le cae sola, entonces tampoco tiene demasiado sentido estar haciendo un trabajo de señalamiento, porque por otro lado, en este terreno es muy difícil poder discernir cuál es la real verdad y cuál no. A lo sumo todos podemos tener verdades bastante parciales, y esto está permanentemente construyéndose y ampliándose. Distinto es el que ya tiene una intencionalidad absolutamente lucrativa o, para decirlo en criollo, un chanta o un charlatán, que los hay y muchos. Pero bueno, insisto, esto a la larga se caen solos. Hay múltiples usos del término, a esto también quiero ir. Es decir, la espiritualidad es bastante amplia en varios sentidos. Y volviendo al punto este de que si la espiritualidad sería el amor supremo, si esto lo pensamos en profundidad, si lo filosofamos, no lo sería menos cosas como la guerra, el deporte, la religión, volviendo a ese tema, el sexo, solo por dar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas también están justificadas para quien las hace, así sea con bajas o altas intenciones, desde el supuesto amor. Es decir,
muchas de las peores cosas que se han hecho en la humanidad, como puede ser, por ejemplo, las guerras más atroces, fueron fundamentadas supuestamente en un bien o en amor. Si recordamos, por ejemplo, las cruzadas, cualquier hecho histórico siempre estuvo fundamentado en que se estaba haciendo para la persona, obviamente, que quería justificarlo por un bien. Por eso también se dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El tema acá, bueno, de hecho, pensémoslo esto a nivel parejas, esas parejas que de otra manera no podríamos entender cómo están juntas, cómo permanecen por ahí, una pareja que se relaciona a través de la violencia, o que permanentemente están dejándose y volviendo, bueno, y supuestamente para ellos eso es amarse. Entonces, como vemos, la palabrita o el significado del amor es bastante relativo también según para quién o cómo decida utilizarlo. En el sentido que para mí tiene que ver con la espiritualidad, se refiere a un amor que ya lo vamos a ver igual un poco más adelante, un amor no interesado, un amor no posesivo, un amor no mercantil. Esto ya lo vimos un poco la semana pasada con el tema de la pareja. Y acá va a depender obviamente desde dónde nos posicionamos. Porque bueno, el amor, como decíamos, puede estar en distintas polaridades. En sí, el amor es una energía y para determinadas personas amor va a ser una cosa, para otras amor va a ser otra. En el sentido que le quiero dar acá con lo espiritual es en el sentido de aceptación plena, muy relacionado a lo que es el mindfulness para quien lo conoce. En el sentido de que no proponga una negación o un alejamiento de la animalidad que tenemos, sino por lo contrario, una integración y cuanto mucho una transmutación de esa animalidad hacia fines más trascendentes o más elevados. En términos por ahí más psicoanalíticos hablaríamos de una sublimación. En este sentido, volviendo un poco a Jung, lo que hablaba de los arquetipos y el inconsciente colectivo, uno de los arquetipos más representativos de Jung es el de la sombra. ¿Qué nos va a decir la sombra? La sombra, si bien tiene una connotación negativa, no es necesariamente, aunque sí lo incluye, algo negativo, pero también, esto pensémoslo, siempre doy el mismo ejemplo, imaginémoslo como que nosotros cuando somos chiquitos somos una gran llama, una gran luz, una gran potencialidad, porque somos auténticos, somos transparentes, somos puros en ese sentido. Y a medida que nos vamos llenando de mandatos, ya sea familiares, sociales, etcétera, etcétera, nos vamos poniendo como si fueran trajes o máscaras con los cuales tratamos de agradar, de que nos acepten, de que nos validen. Entonces empezamos a poner con mucho peso y mucho énfasis la mirada del otro. Y con esto esa llamita se va apagando, se va oscureciendo. Y yo voy poniendo como si fuera, esto imagínenlo gráficamente, como si fuera poniendo mis deseos o mis sueños en un saco, con lo cual voy acumulando cosas, voy dejando atrás sueños, fantasías, ilusiones, metas, dones, cosas que por ahí naturalmente tenía facilitadas, el arte, la música, la escritura, etcétera, etcétera, y por ahí también las voy poniendo ahí atrás o ahí abajo. Imagínenlo también como un ropero donde yo voy cargando con todo eso, lo voy ocultando, también puede ser
la sexualidad, puede ser una carrera, una vocación, etcétera, etcétera. Todo lo que me haga ser yo mismo, ser auténtico, expresar mi propio poder, mi propia potencialidad. Y así como se dice que uno sale del ropero cuando se habla de la sexualidad, esto también puede involucrar la figura de todo esto. Entonces ese ropero se va cargando de cosas hasta que en un momento yo ya no puedo ocultarlo esto más, y es cuando la sombra sale con violencia y corro riesgo de ser devorado por esa sombra. Jung lo va a decir que en ese momento puedo hasta correr el riesgo de asumir una personalidad múltiple. En otros términos se podría decir que uno asume, esto es más probable y más entendible, un falso yo. Es decir, construye una especie de yo paralelo que me permite funcionar a través de estas máscaras, de estas caretas. Para la sociedad muestro una faceta que me permite sobrevivir, adaptarme, y vivo como a la defensiva. Obviamente esto a un alto costo de haber apagado esa llamita y andar por la vida vendiendo una cosa que no soy, con estas caretas, con estas máscaras que obviamente me hacen sentir energéticamente, me quitan un montón de vitalidad, porque toda esa energía la tengo que invertir en seguir sosteniendo este personaje. Bueno, ¿a qué iba con esto? Porque Jung va a decir que en cualquiera de los arquetipos lo importante es lograr la integración. Todos los arquetipos están planteados en opuestos. Tenemos este arquetipo que les decía recién, luz y sombra. El arquetipo, por ejemplo, ánima y ánimo, que es nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, es decir, que todos tenemos ambas. ¿Y la idea cuál es? Si tengo muy desarrollado uno, empezar a integrar para poder convertirme en una versión mucho más completa de mí mismo. Es decir, si tengo muy desarrollada la parte masculina, bueno, potenciar la femenina para poder integrar todas esas virtudes, y esto no es que me va a hacer menos hombre, sino todo lo contrario. Voy a ser un hombre mucho más completo, no un hombre que yo llamo falso hombre, en el sentido de todo el cliché o toda esta parte estereotípica de el macho, el falso macho, sino por el contrario, que puedo ser tranquilamente mucho más hombre y al mismo tiempo tener una parte sensible que me va a permitir relacionarme y entender mucho mejor a la mujer. Bueno, esto con todos los arquetipos, y desde el lado de la sombra, esto me va a permitir reconocer mis partes negativas. Ustedes piensen que en la medida en que yo rechazo todo esto, lo empiezo a ver en el otro en espejo, lo que hablábamos un poco la semana pasada. Cuando yo veo en el otro reflejado algo que o me gusta mucho, idealizo mucho, o por el contrario lo defenestro, es porque estoy viendo justamente mi propia sombra ahí reflejada. Si me molesta mucho, o por el contrario, si es algo que idealizo tanto que siento que yo no lo podría tener jamás, es porque estoy viendo en oposición, ya sea por un lado o por el otro, cosas que están en mí a desarrollar o que no estoy reconociendo. Entonces la idea de cualquiera de estos arquetipos es integrarlos para poder convertirme en una mejor versión y una versión completa de mi propio yo, para poder alcanzar un yo verdaderamente pleno. Eso es lo que se propone Jung. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo, esto de la integración y la transmutación de esa animalidad hacia fines más elevados, entonces la idea, relacionándolo con esto de Jung, es no tapar o descartar lo negativo, lo que no nos gusta. No se trata de simplificar o recortar la realidad. Por el contrario, es asumir
la plena realidad, salir de estos binarismos. Porque ¿qué pasa? Hay mucho también supuesto espiritual que piensa que la espiritualidad se limita a, bueno, me mantengo en un supuesto plano superior, vivo totalmente, no sé, las 24 horas en meditación, no veo noticias, no me contacto con la realidad, no hablo de cosas feas, no veo ni no leo cosas feas, y no tiene nada que ver con eso la espiritualidad. La espiritualidad no es evadirme de una realidad que se me hace intolerable, insoportable o una porquería. La espiritualidad es justamente integrar esa realidad que puede llegar a ser pesada, pero justamente lo que nos va a permitir es que desde la espiritualidad podamos mejorar esa realidad o proponer mejoras para esa realidad a partir de uno mismo y poder ayudar a otros a mejorar esa realidad. Si no, no tiene sentido. Me termino convirtiendo en un ente también escindido, separado, que de espiritual no tiene nada, porque en el fondo lo único que hago es evadirme y creerme que soy mejor o supuestamente predico espiritualidad, cuando en realidad lo único que hago es tapar. Decía, salir también de estos binarismos, justamente lo que hablábamos recién, o el pensamiento simple, de esto de recortar las cosas. El pensamiento simple lo que hace es reducir, acotar, es poner todo en cuestión de, en términos binarios, es blanco o es negro, es bueno o es malo, es hombre o es mujer, sos de River o sos de Boca. La propuesta es ir hacia un tipo de pensamiento múltiple que no, volviendo al principio, no como la religión que excluye, sino espiritualmente hablamos de incluir. Es decir, no sos de una cosa o de la otra, no sos blanco o sos negro, son las dos cosas. Y relacionándolo esto también con lo que hablábamos de la sombra de Jung, somos las dos cosas. Entonces, si somos las dos cosas, bueno, empezar a volvernos y a manejarnos en esa multiplicidad, hacer lo negro un poquito más blanco y empezar a ver que las cosas también no funcionan en términos de estas oposiciones. No todo es absolutamente bueno ni todo es absolutamente malo. Hay muchos grises en el medio, muchos intermedios para poder pensar y recorrer. Y de este lugar no separamos, sino que justamente integramos. Lo que pasa acá es que entramos en una forma de pensar compleja que lo que va a hacer es que no es cómoda. Entonces, desde este sentido, ¿qué pasa? Desde el pensamiento simple, si yo me posiciono en estos bandos, o sea, soy de una cosa o soy de otra, lo que me da es control, un supuesto orden, una supuesta certidumbre, que me permite de alguna manera andar por la vida relativamente con cosas predecibles, ordenadas y controladas. Y eso supuestamente me da menos angustia. Ahora, si yo entro en este pensamiento complejo, abro el abanico a lo incierto, a lo desordenado, a lo impredecible, a lo riesgoso, a lo incómodo. Y eso no me da predecibilidad, todo lo contrario. Y eso asusta y angustia porque nos ponen en estrecha relación con la muerte, con aquello que no podemos controlar, con este más allá que no conocemos, que no entendemos y que nos da miedo. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Esto nos va a volver
personas mucho más ricas, mucho más potentes, mucho más imaginativas, mucho más creativas, mucho más auténticas, mucho más congruentes. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar en aferrarnos y controlar las cosas, porque en realidad nada podemos controlar y no tiene sentido que nos aferremos a nada, porque en definitiva de todo lo que tratamos de agarrarnos no nos llevamos nada, por lo menos nada de lo material. Y eso tampoco nos asegura absolutamente nada. Entonces, espiritualidad no sería esperar o desear un mundo en paz, un mundo sin problemas, un mundo irreal, un mundo imposible, sino más bien aceptar el valor de esta complejidad incontrolable en la que vivimos sin pretender o sin poder evitarla. La idea justamente no es evitar, sino aceptar. Y esta nueva forma de pensar implica llegar a sentir un amor por el todo, y cuando digo el todo me refiero a toda la creación, a todo el universo que conocemos, que reivindica aún las partes más difíciles. Espiritual es ser capaz de un más acá tan inmenso y tan cargado de sentido que elimina la necesidad de transformarse en un fantasma, esto que yo les decía de las máscaras, de los trajes que me pongo, de las caretas, de volverme un personaje, para aspirar a un más allá sin cuerpo. La idea es un más acá trayendo todo esto, integrando todo esto, y no un más allá desde un lugar absolutamente careta, absolutamente falso. Entonces, ¿no sería espiritual desde este lugar estar en contra de las polaridades? Porque ahí es donde me coloco en otra polaridad. Si yo ataco el consumismo, me paro en el comunismo. Si ataco la frivolidad, me paro en un supuesto rigor moral, como si yo lo tuviera. Ninguna polaridad es buena, y ambos lados son las dos caras de la misma moneda, de la misma energía. Es decir, es tan vacío llenarme de sentido a través de las cosas como no tener ninguna. Vivir de relaciones de una noche como quedar atrapado en una pantomima o en una ilusión de una relación, por más que sea de toda la vida, que no tenga sentido. Entonces, espiritualidad podemos entenderla como potencia, una potencia tal que todo lo asume y todo lo encarna. Si hay una vida superior, está acá, junto a nosotros, en nosotros. Es la vida cotidiana y corriente asumida como vida completa, apreciada, integrada. Con esto también lo que me propongo es no vender una espiritualidad trillada, sino de una espiritualidad acá, con los pies a la tierra. Y de este lugar, también, si lo analizamos, no haría falta tampoco ni siquiera un Dios para ser espiritual. No lo excluye, pero se puede ser tranquilamente espiritual sin hablar de ningún tipo de Dios. Algunos opinan, y en esto estoy de acuerdo, que toda versión de Dios en realidad limita esta captación de sentido. Lo mismo podemos decir, y a esto voy, con los gurúes. De hecho, los buenos gurúes saben y dicen que no son ellos los que importan. ¿Por qué? Porque al servirnos de ellos, al adorarlos, así como podemos adorar a cualquier Dios, es relegar nuestra propia autonomía, porque es esa propia autonomía los que nos va a dar esa autoafirmación que el silencio de la espiritualidad pretende.
Cualquier práctica espiritual nos va a decir que silenciemos todo el exterior para poder empezar a escucharnos a nosotros, a nuestro propio interior, a nuestro propio Dios que anida ahí adentro. A esto voy con que no hace falta una figura de un Dios en el sentido de esta figura paternalista. Incluso hasta lo podemos analizar desde el movimiento feminista, esta cuestión de la necesidad de un padre que esté allá afuera también dictaminando o impartiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir, lo que tenemos que actuar, etcétera, etcétera. Sino por el contrario, de reconocer el propio Dios que todos somos y que todos llevamos adentro, y a partir de ahí empezar a volvernos nuestros propios dioses. Como diría Nietzsche a través de su obra Zaratustra, cuando hayas renegado de mí, estaré entre vosotros. Entonces, lo valioso de la espiritualidad es que se define como un camino de búsqueda y crecimiento personal, que supera la habitual mirada de reproche y descontento frente a la existencia y la transforma en una posición de aceptación, comprensión, desarrollo y contento. Y lo que yo les decía antes, no hay un camino único, un camino señalado. No hace falta, para hablar de espiritualidad, ni meditar, ni hablar pausado. No hace falta escuchar cuencos tibetanos, jazz, cantos gregorianos. Se puede ser espiritual tranquilamente escuchando heavy metal, tango, cumbia. No implica ser espiritual volverme vegano, hacer meditación, irme a un retiro, y no serlo, comer asado, tomar vino y andar de boliche en boliche. Los primeros, esto que yo les decía, todos estos clichés de lo que sería ser espiritual pueden ser tranquilamente muchos como sí o maquillaje que yo estoy vendiendo para creerme y hacer creer que soy espiritual. Mientras si mis acciones son totalmente opuestas o contradictorias, es decir, de nada sirve que haga 1 hora de cuencos tibetanos al día o repita muchos mantras de amor y paz, si después esto lo borro absolutamente con el codo, ya sea, como dirían los budistas, pensando mal, obrando mal, sintiendo mal, etcétera, etcétera. Y con esto me refiero, como tienen ellos, que son como las 8 máximas de pensar en positivo, sentir en positivo, etcétera, etcétera. Es decir, buenas acciones, buenos pensamientos, buenas acciones, buenos sentimientos, etcétera, etcétera. Y desde acá también lo que decía antes, tranquilamente puede ser mucho más espiritual una persona que no predique ninguna religión ni vaya y no haga ninguna práctica, pero que tenga buenos pensamientos hacia los demás, buenos sentimientos hacia los demás, buenas acciones hacia los demás, buenos deseos hacia los demás, y sea congruente y esta mirada de aceptación consigo mismo, es decir, compasivo y comprensivo consigo mismo, que le hayan permitido integrar su propia sombra, sus propios opuestos. Esa persona, sin saberlo quizá, es muchísimo más espiritual y está en un camino mucho más espiritual que cualquiera que ande por ahí metiéndose de retiro en retiro y viviendo una vida absolutamente contradictoria en los hechos, los pensamientos, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, espiritual es darse cuenta que la verdad está en todas partes, no en un lugar, en una doctrina, en una religión o en un maestro. En ese camino, en realidad, el que aparece, ese alguien que aparece, somos nosotros. Y es cuando podemos aceptarnos con nuestras contradicciones, esto de los opuestos, y entender que la trascendencia, lo que decía antes, no proviene de aspirar a otro mundo,
sino de estar plena y tranquilamente, o no tan tranquilamente, cuando tocan vicisitudes, en este mundo. Porque si no, lo único que hago es evadirme, escaparme. Y la espiritualidad para eso puede ser, o la religión, por eso se decía que es el opio de los pueblos, un excelente refugio. Pero a lo sumo me permite aplacar un poquito la angustia, lo que decíamos antes, la meto en un armario, la meto bajo la alfombra, hasta que después esto de alguna manera estalla. O vivo toda una vida siendo cualquier otro menos yo. De cualquiera de las dos maneras no está bueno. El aporte de la espiritualidad es el de entender la vida como una aventura, como un juego, no como un problema, como una posibilidad incierta, desafiante, extraordinaria, que nos hace padecer y disfrutar, y que la sabemos ver como la extraordinaria realidad que es, aceptando. Esta es la palabrita mágica, aceptación. Entonces, sería como integrar lo zen y lo nietzscheano al mismo tiempo, que todos tenemos. De vuelta, esta figura de los opuestos. Porque Nietzsche, si ustedes también lo piensan, no era que era, cuando predicaba esto de que Dios había muerto, se refería en realidad al dogma cristiano, judeo-cristiano, y no a la espiritualidad en sí misma. De hecho, él se convierte en una figura o en un maestro espiritual cuando anuncia, esto es muy irónico, muy típico de Nietzsche, anuncia la muerte del Dios cristiano, posicionándose él en una figura, en una especie de profeta que baja de la montaña, Zaratustra, y anuncia justamente que Dios se ha muerto y la llegada del superhombre. Bueno, ¿qué sería el superhombre? Este hombre devenido espiritual. Pero un espiritual en uno, buscándolo en uno y no en una figura externa. Entonces, decía integrar esto de lo zen y lo Nietzsche, que todos cohabita en nuestro propio ser, nuestras más absolutas contradicciones. Y Nietzsche, fíjense, que justamente era el que decía que los más espirituales son aquellos que sienten de manera espontánea que el mundo es perfecto, así como es, con sus pros y sus contras, sus defectos y sus virtudes, es perfecto. Otra mirada interesante que les quería proponer es desde Einstein. Él va a hablar de la espiritualidad como la fuerza más poderosa para permanecer fiel a nuestro propósito. Él va a decir o va a explicar un estado de experiencia religiosa que nada tiene que ver de vuelta con los dogmas o los dioses, sino que les pertenece a todos, a toda la humanidad. Y esto también lo podemos relacionar con lo que hablábamos de Jung, de los arquetipos. Él lo va a llamar un sentimiento cósmico religioso. Para él, ese sentimiento cósmico religioso, que él va a poner en la más alta esfera de las capacidades humanas, puede compararse a lo que Freud llamaba el sentimiento oceánico. ¿Y qué quería decir con esto Freud? Él se refería a esto como la intuición del infinito que todo hombre experimenta ante la mera existencia. Para hacerlo gráficamente, imagínense nosotros cuando contemplamos el cielo, la inmensidad del cielo, lo chiquito que nos sentimos, o cuando contemplamos la inmensidad del océano. Y ahí sentimos esa inmensidad, esa orfandad también, esa soledad. Y nos recuerda que somos partecita así chiquitita de todo eso, de ese todo. Y para hablar de esto, Einstein va a decir también que nos limita muchísimo el lenguaje, porque va a decir que es imposible transmitir esta experiencia a quien no la haya experimentado y que el lenguaje nos queda muy corto para poder explicar esa sensación. Sobre todo porque no hay representación antropomórfica de Dios.
Entonces, termina como concluyendo que ahí se termina dando cuenta de la inutilidad o la intrascendencia de toda la existencia, de lo aparentemente tan insignificante de nuestro ser, y al mismo tiempo que se maravilla de lo sublime y lo maravilloso de la naturaleza y el pensamiento, como todo puede estar absolutamente ordenado, y si uno se detiene a ver el funcionamiento de la naturaleza, realmente pareciera obra de un arquitecto divino. Entonces, termina concluyendo que la existencia individual se nos impone como una especie de prisión, y esto un poco también relacionándolo con lo que decía Platón, y ansiamos experimentar el universo como un todo único, significativo. Esto de la búsqueda del sentido, la búsqueda del propósito. Esto también lo podemos relacionar o lo podemos llevar al plano del ser y el tener. Esto lo plantea en una obra un psicólogo que se llama Erich Fromm, y va a decir, este autor, que el hombre solo puede ser él mismo, volvemos a este concepto de la autenticidad, cuando es capaz de expresar sus potencialidades innatas. Acuérdense esto que hablábamos de la luz o la sombra, esa llamita pura que somos en potencia. Pero ¿qué pasa? Esto difícilmente llega a ocurrir cuando nuestro objetivo es poseer la mayor cantidad de cosas. Si solo nos empeñamos en obtener posesiones, vamos a terminar convirtiéndonos nosotros en una cosa, en un objeto más. Entonces, para lograr ser, para lograr orientarnos hacia el ser, tenemos que dedicarnos a una actividad auténtica que no es otra que aquella que nos permita un pleno desarrollo de nuestras capacidades, nuestros deseos, aquello que nos mueve, que nos cause, aquello que nos quite el sueño, aquello que nos dé cosquillas, que nos pulse. La orientación de ser, si prestamos atención a la definición que da Fromm, se las voy a leer, textualmente dice: el modo de ser tiene como requisitos previos la independencia, la libertad y la presencia de la razón crítica. Su característica fundamental es estar activo, y no en el sentido de una actividad exterior, de estar ocupado, sino de una actividad interior. Volvemos a este concepto, la espiritualidad no está afuera, sino está dentro. Y en este sentido, entre paréntesis, este parate obligado nos viene bárbaro para poder cultivar, escuchando esa vocecita interior, y esto también lo podemos relacionar con la charla anterior de la pareja interna o el niño interior. El uso productivo de nuestras facultades, el talento y la riqueza de los dones que tienen, aunque en varios grados, todos los seres humanos. Esto significa renovarse, crecer, fluir, amar, trascender la prisión del ego aislado, estar activamente interesado, dar. Subrayo esta cuestión del dar, volviendo al punto de espiritualidad igual amor. Amor entendido como entrega, como dar. Amor entendido como dar por dar, no desde un lugar mercantilista, esperando un beneficio, esperando una retribución, esperando una ganancia, desde un lugar interesado, desde un lugar posesivo, sino por el contrario, privilegio el amor que le tengo al otro, y desde ese lugar doy por el mero hecho de dar, porque en mi naturaleza amorosa está ese dar y fomentar el crecimiento y la potenciación del otro, que el otro pueda desplegar su ser, su potencialidad, su máxima expresión. Eso sería espiritualidad desde un amor en la máxima potencia, el amor más elevado, y eso hacia toda la humanidad.
Fromm, entonces, retomando este concepto, lo que va a decir es que solo abandonando el modo de tener, donde nos aferramos a las pertenencias y a nuestro ego, puede surgir el modo de ser. Para ser es necesario evitar el egoísmo, el egocentrismo, pero para muchos esto es difícil porque renunciar a la orientación de tener provoca angustia. Volvemos a lo que estábamos hablando. Sin llegar a percibir que al dejar de apoyarse en las propiedades, pueden empezar a utilizar plenamente sus fuerzas y caminar por sí mismos. De vuelta a esto de el desarrollo de mi propia autonomía, sin esperar una figura paterna, barra Dios, barra religión, barra lo que sea, que me diga quién tengo que ser o qué tengo que hacer para que ese otro me valide. Un poco también lo que decía Nietzsche en esto de convertirnos en nuestros propios, o sea, salir de esa moral de esclavos para empezar a construir nuestra propia moral, la moral de señores, empoderarnos, convertirnos en nuestros propios dioses. Hoy esto a nivel sociedad moderna, bueno, abunda esta orientación del tener. En la vorágine que vivimos, no la de ahora, puntualmente con esta cuarentena obligada, pero fíjense, por eso esto despierta tanta angustia y tanta desesperación, porque mientras estamos en la vorágine estamos rodeados de distractores, estímulos que nos obligan a estar subidos a esa maquinaria que no nos permite parar, no nos permite pensar, no nos permite escucharnos, no nos permite ser, no nos permite fluir. Entonces, nos sentimos aislados, solitarios, y esto nos obliga a buscar paliativos a través de las cosas que nos permitan superar ese sentimiento de inseguridad. Entonces empezamos a acumular posesiones, de tal manera que esos objetos se convierten en una extensión de nuestro propio ser, como si fueran nuestro propio ser o hicieran las veces de nuestro propio ser. Cuando perdemos esas adquisiciones, es como si perdiéramos una parte nuestra, una parte de nuestro yo, y nos sentimos como incompletos. Entonces, otros factores pueden ser, además de las cosas, el prestigio, el poder, el estatus, que son tan importantes como los otros a la hora de funcionar como paliativos. Incluso para aquellos, fíjense acá lo interesante, incluso para aquellos que tienen poco poder adquisitivo, la familia puede ser una fuente de prestigio, ya que en determinadas familias algunos pueden fantasear con la ilusión de sentirse poderosos. Provengo de la familia tal, o de determinado estatus, de determinada clase social, por más que sea una ilusión. El cambio acá se produce cuando las cosas dejan de ser un medio para la vida y se convierten en un medio para el consumo pasivo, va a decir Fromm, o, lo que decía yo recién, un elemento de estatus. Esto de mostrar lo que no es, esto de las máscaras, las caretas. Fromm señalaba además que nadie debería poseer más que aquello que pueda usar racionalmente. ¿Por qué? Porque difícilmente pueda surgir la avaricia cuando la cantidad de cosas que poseo están limitadas al uso que puedo hacer de ellas. También va a ser raro que aparezca la envidia, porque mientras me mantenga ocupado usando aquello que tengo, difícilmente me dedique a controlar lo que tiene el vecino. Y por último, tampoco voy a tener miedo de perder lo que tengo, porque la propiedad funcional la puedo reemplazar rápidamente y fácilmente. En tanto, en nuestra cultura la meta suprema sea tener, hasta parece sugerirse que la esencia misma de los seres humanos está en tener,
y que el individuo, la persona que no tiene nada, mejor dicho, que el individuo, la persona que no tiene, es nadie. Esto es típico y característico de nuestros tiempos. Entonces, la diferencia entre ser y tener es la que corresponde a una sociedad interesada principalmente por las personas y otra que da preeminencia a las cosas. Esto también hoy lo estamos viendo muy concretamente en aquellos gobiernos que están privilegiando su economía por encima de la salud de sus personas. ¿De qué sirve defender tanto lo que se tiene si al final no nos quede nadie para poder disfrutarlo? Esto es como decir, prefiero asegurarme en mis cosas que las personas que quiero. Bueno, ¿de qué me sirve tener muchas cosas si al final no voy a tener con quién disfrutarlas? Me voy a quedar solo o por ahí hasta yo también me muero. La orientación de tener es característica de esta sociedad industrial occidental en la que el afán de lucro, la fama, el poder, lo externo, se convirtieron en los problemas predominantes de la vida. En vez de estas preguntas existenciales que nos hacíamos al principio, esto pasó a sustituirlo. Incluso el lenguaje, si esto lo pensamos, se convirtió en una muestra de esta alienación, donde tener es la preocupación central. Por eso podemos llegar a escuchar de tenemos un problema, tenemos insomnio, tenemos un matrimonio feliz. Todo puede ser convertido en una posesión. Fromm consideraba estas dos formas de existencia, la de ser y la de tener, como posicionamientos ante la vida y ante el otro. Y también le daba a ambas posiciones la categoría de conformar estructuras de carácter cuyo predominio en uno u otro sentido determinaba los pensamientos, los sentimientos y las acciones. En el modo de tener, la fe consiste en la posesión de una respuesta de la que no se tiene una prueba racional. Esto ¿qué hace? Alivia al individuo, le evita pensar por sí mismo, tomar decisiones. Esto que decíamos al principio también. Es más fácil y más cómodo aceptar un pensamiento ajeno que me resulte conveniente que pensar por mí mismo y desarrollar una voluntad y un crecimiento propio. ¿Por qué? Porque nos da certidumbre. Entonces, esa fe se convierte en apoyo para aquellos que quieren sentirse seguros, contenidos, en aquellos que quieren obtener respuestas de la vida, pero que no se animan a buscarlas por sí mismos. En cambio, en el modo de ser, la fe no consiste en creer en determinadas ideas, sino en una orientación interior, en una actitud. La fe en uno mismo, en los demás, en la humanidad, en nuestra capacidad de ser plenamente humanos y no en la sumisión a una autoridad, ya sea moral, religiosa, política, etcétera, etcétera, que impone una determinada creencia. Esto también, lo interesante, es que lo podemos relacionar con los descubrimientos hechos por Freud, porque él hablaba de distintos rasgos que cada uno de nosotros tiene a través del tránsito por las distintas etapas infantiles. Acá acuérdense, sí, Natalia, exacto. Es un posicionamiento ante la vida. Gracias por tu comentario. Y es un posicionamiento filosófico ante la vida. Si nosotros nos posicionamos en el ser, y ojo, esto volviendo un poco a esto de los antagonismos y los binarismos, no es que tener sea malo, no lo ponemos en esos términos, que no tener es lo bueno, lo espiritual, y tener es lo malo, lo material. Justamente, vuelvo a lo mismo, la idea es integración, es tener lo meramente necesario
tener lo que necesito, lo que me hace falta, y no la demasía, la ostentación, el tener por mostrarle al otro que soy un fenómeno, que puedo darme montones de lujos. El problema acá está en el exceso. Cuando me voy a cualquiera de las polaridades, porque vuelvo a decir, no tiene sentido una espiritualidad no teniendo nada, pasando hambre, como tampoco tiene sentido vivir una espiritualidad teniendo absolutamente todos los lujos que me distraigan de mi verdadera esencia. El equilibrio, el punto medio. Volviendo a lo que decía de Freud, él hablaba de distintas fases que todos pasamos, sobre todo va a explicar esto cuando habla del desarrollo de la sexualidad infantil, que pasamos por una etapa fálica, anal, oral, etcétera, etcétera. Bueno, y esto va a ser una analogía, cuando ya somos adultos, con rasgos de carácter. Esto va a quedar a través de nuestros rasgos de personalidad. Desde este lugar va a decir que, por ejemplo, el carácter anal va a continuar predominando en aquellas personas que tengan esta energía enfocadas en el tener, enfocadas en el ahorrar, acumular cosas materiales. Es el famoso carácter retentivo, carácter anal, va a decir él, que predomina, por ejemplo, en los avaros y que solemos ver también en otros rasgos como el orden, la puntualidad, la terquedad. Desde este lugar lo va a explicar Freud. Siguiendo con esto, si yo soy lo que tengo y si eso lo puedo perder, entonces cabe preguntarme acá, ¿quién soy? Desde este lugar lo podemos analizar y es una pregunta interesante para hacerles a estas personas posicionadas en el tener. Si todo eso, en definitiva, ya sea a través de un robo, ya sea a través de que se me quemaron todas las cosas, o simplemente lo natural, me muero y no me puedo llevar, como hacían los faraones, todas mis posesiones. En definitiva, ¿quién fuiste? ¿Fuiste tu título? ¿Fuiste tu estatus? ¿Fuiste tu casa? ¿Fuiste tu auto? ¿Fuiste tu plata en el banco? ¿Fuiste tus joyas? Entonces, ¿quién fuiste? Y por eso vivimos con permanente miedo. Tenemos miedo a los ladrones, tenemos miedo a las revoluciones, tenemos miedo a los cambios económicos, a la enfermedad, a la muerte, a la libertad, a lo desconocido. Vivimos con miedo. Y esta situación es lo que provoca un continuo estado de preocupación. Nos volvemos desconfiados, nos volvemos paranoicos. En el modo de ser, no hay cabida para el miedo a perder lo que no se tiene. A perder lo que se tiene, que es el ser. Si soy lo que soy, nadie puede amenazar mi seguridad ni mi identidad. No puedo perder lo que ya soy, porque eso es mi verdadera esencia, lo que realmente soy. En el mundo de tener, las relaciones entre las personas son de competencia, de antagonismo, de rivalidad, de temor. Vivo de esta manera midiendo y formulando estrategias para que el otro no me quite, no me saque un supuesto poder que en realidad se lo estoy entregando al otro y no es mío. O se lo estoy entregando a un objeto, a una carrera, a una persona que la utilizo desde este lugar, desde este amor mercantilista, que la utilizo para llegar a un determinado fin. Pero desde ese lugar las relaciones se vuelven objetos que uso y las personas se terminan volviendo también mercancías que utilizo para determinados fines de lucro.
La codicia es el producto natural de esta orientación de tener. El codicioso, además, si esto lo pensamos, raramente queda saciado. Esto también puede aplicarse a las naciones, esto que hablábamos antes. Mientras estas naciones y los líderes de esas naciones estén compuestos por una mayoría de la población cuya principal motivación sea la orientación de tener, difícilmente podamos evitar las guerras, las conquistas, el sometimiento del otro, el dominio del otro. Porque la paz, y esto también lo podemos relacionar a lo espiritual, solo lo podemos lograr cuando predomina la orientación de ser. La idea de que pueda preservarse la paz mientras se alienta el lucro no es más que una ilusión. Lo mismo podemos extenderlo a la guerra entre clases, entre explotadores y explotados, que esto siempre existió en sociedades donde se manejan o se rigen por la codicia. ¿Cómo decía Fromm de orientarnos o prepararnos hacia el ser? Bueno, él va a decir que la preparación más importante es aquella que permita el pensamiento crítico, esto que decíamos también antes, desarrollar mi propio pensamiento y no comprar un pensamiento de otro. Para esto es necesario dejar de influenciarnos por los medios de comunicación, ya que a menos que podamos empezar a discernir y a ver lo que hay atrás de los engaños, vamos a ser incapaces de conocernos a nosotros. Si esto lo analizamos, lo pensamos, desde que somos chiquitos venimos siendo como adoctrinados desde un lugar, desde la educación, desde los mandatos familiares y sociales, y etcétera, etcétera, desde todo nuestro medio. Raramente se nos facilita la imaginación, una imaginación activa. Por eso también esto lo charlábamos cuando hablamos del pensamiento complejo, que está muy vinculado a la narrativa fantástica. Porque la narrativa fantástica permite justamente abrir nuestra mente hacia posibilidades infinitas y es disruptiva, en el sentido de que nos permite pensar, y desde esto lo podemos, para ser claro con este concepto, y piensen en Cortázar, como a partir desde su realismo mágico, esto de hacer que lo mágico, lo imposible, él le daba un tono de absoluta normalidad, como coexistente con nuestra vida diaria. Y como sería decir en otro plano, integrar lo espiritual en lo material, y esa es la idea, ese es el concepto al que quiero llegar. Pero usted, volviendo a esto que decía, piensen que muy raramente se nos fomentó un pensamiento creativo y ni hablar un pensamiento propio, sino que desde chiquitos fuimos adoctrinados en, bueno, estudiar determinada lección, ya nos venía determinado lo que tendríamos que aprender, lo que teníamos que saber, todo absolutamente digerido y masticado, y nosotros solamente teníamos que limitarnos a repetirlo para poder aprobar, estudiar la lección y aprobar. Bueno, esto lo vivimos así permanentemente. Generalmente aceptamos un conocimiento adquirido por otros y aprendemos de memoria. Desde los medios repetimos. El hombre medio, el hombre vulgar, piensa bastante poco por sí mismo. Se ha perdido esta costumbre de los antiguos filósofos, que para eso justamente les venía bárbaro épocas como esta de ocio. Pasa que en esa época había pocos distractores, poco en que evadirse, en que distraerse, y podían desarrollar esta capacidad de pensamiento. Bueno, este parate obligado nos viene bárbaro para poder cultivar este pensamiento propio.
Porque si no caemos en esto, en la mera repetición, en recordar simplemente aquellos datos que nos enseñaron en la escuela o repetir lo que dicen los medios de comunicación sin incluir nuestra propia observación, sin estar presentes. No nos metemos a pensar sobre los temas filosóficos, sobre los temas políticos, los temas religiosos, ni hablar de las preguntas existenciales. Preferimos aceptar esto de los estereotipos que ofrece el intelectual del momento, del orden establecido, y muy pocas veces las opiniones son el resultado de un razonamiento propio, sino que solamente elegimos aquella idea que nos resulta cómoda o que por nuestras costumbres o nuestra clase social tomamos como más conveniente. Entonces, Fromm lo que va a decir que para vencer al egoísmo, producto de este modo de tener, es imprescindible cambiar las costumbres, empezando por dejar de estar obsesionado por la posición social, transformando nuestra conducta rutinaria en todos los aspectos. Empezar a interesarnos por los seres humanos, por el otro, por la naturaleza, por el arte, por los acontecimientos sociales, por lo político. Es decir, empezar a prestar atención a lo que ocurre ahí afuera, en vez de estar encerrados en nosotros mismos, desde este lugar vacío, desde este lugar de mero repetidor, de mera máscara, de mero personaje. Esto finalmente también lo podemos relacionar con el apego y el desapego, con la libertad y el karma. ¿En qué sentido? Si nosotros nos mantenemos apegados a este modo de tener, a las cosas, a las posesiones, inevitablemente terminamos siendo esclavos y terminamos siendo objetos. Incluso hay un dicho que a mí me encanta que dice que uno puede ser hasta libre de elegir ser esclavo. Y esta es el verdadero engaño de nuestra época, que es suponer que somos libres cuando en realidad somos absolutamente esclavos. Entonces, la espiritualidad a lo que nos conduce básicamente es a la libertad. Analía, y como vemos, ¿cuál es el límite entre trabajar lo necesario y el exceso? A mí me gusta trabajar, pero nunca tengo un buen pasar económico. Lo que recibo se va en mi entorno. No de desagradecida, supongo que habrás querido decir, pero tampoco termino de ver si está bueno o no. Y acá, Analía, también la cuestión depende de qué estarías entendiendo o qué estarías sintiendo con tu trabajo. Porque acá también lo que se trata es de descubrir, ¿no? Cuando yo decía esto de descubrir el deseo, esto es en el sentido de mi propósito, mi razón, mi sentido, aquello que me motive, aquello que es lo que realmente me mueve, que es muy difícil para algunos. Vos pensás que la mayoría de nosotros, por eso también hay tanta angustia y tanta depresión, porque la mayoría hace cosas que no disfruta y cosas que son de un otro y que responden a un deseo de un otro. Cuando uno trabaja en un lugar que no le gusta y que es un mero medio, está cumpliendo el sueño de otra persona y entregándose al deseo de esa otra persona. Es una forma un poco más sutil y civilizada de esclavitud, pero sigue siendo esclavitud, relacionado a esto que estaba diciendo recién. Entonces la idea acá es descubrir cuál es mi verdadera vocación, y a partir de ahí te vas a dar cuenta que va a dejar de ser un trabajo, porque lo vas a hacer con tal pasión y tal disfrute que no lo vas a sentir más como un trabajo. Va a ser algo que estás haciendo desde tu máxima esencia y tu verdadero ser, tu verdadero potencial, tu verdadero yo, digamos. A eso apuntamos. Yo sé que esto a veces no se puede lograr de un día para el otro y que muchas veces hay que coexistir entre un trabajo que sea un medio que me permita llegar a ese deseo. Bueno, pero mientras yo me ponga esa zanahoria, voy a encontrar la motivación
en ese medio que va a ser el que me va a permitir llegar a lo que verdaderamente me importa o a mi sueño o a aquello que, con lo cual yo estoy, digamos, no entregándole el poder a nadie, sino a mí mismo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que también acá, esto también genera angustia y miedo, porque muchas veces hay gente que prefiere la comodidad de la relación de dependencia a volverse una persona autosuficiente y autónoma. Bueno, pero de esto se trata. A veces hay que correr estos riesgos para poder alcanzar. En toda elección se gana y se pierde. Se van a ganar y perder cosas. No existe, porque si no caería en la omnipotencia de pretender tenerlo todo, y esto no existe. Y también es una falacia decir que se pierde absolutamente todo. Se ganan y se pierde cosas. Por ahí esto da mucho miedo porque sí, uno está perdiendo ciertas seguridades. Venimos, por lo menos los de mi generación, con la escuelita del trabajo en relación de dependencia, pero también voy a estar ganando muchas otras cosas. Entonces quizá acá yo lo que debo es resignar por ahí cierto estatus o cierta posición económica para ganar en esta sensación de plenitud que no tiene precio. Yo te puedo asegurar que cuando uno realmente empieza a caminar en su deseo, no hay sueldo que te lo pague o que te lo compense. Si vos me decís, bueno, tengo un trabajo en relación de dependencia que me da 50, por decir un ejemplo cualquiera, que me da 50.000 pesos por mes seguros, y en cambio si yo me abocara a mi vocación, estaría ganando 30, sí, sería más feliz, pero estaría ganando 30. Bueno, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que elige. Si ponderar, priorizar el disfrute que voy a sentir, la plenitud que voy a sentir recorriendo ese camino aunque gane 30, o el vacío de sentido, pero las comodidades de los 50. Esto sería como yo tengo que integrarlo. ¿Y qué de las cosas elijo? Espero haberte respondido, Ana. Cualquier cosa me podés seguir preguntando y bueno, lo seguimos aunque sea en otro momento. Porque es muy interesante el punto, porque es lo que nos pasa o nos ha pasado a muchos. Volviendo a esta cuestión, que está igual relacionado con lo que acabas de preguntar, justamente recorrer este camino más riesgoso es lo que nos va a dar libertad, porque es lo que nos va a permitir ser nosotros mismos. Al mismo tiempo se requiere ser muy valiente para recorrer esto, porque sí, genera temor, genera angustia, genera incertidumbre, genera desorden, genera caos. Y esto relacionándolo con el karma, la libertad nos va permitiendo aliviarnos de ese karma. Karma en el sentido de esto de cuando uno está pagando, no es un castigo, sino en el sentido de lo que hablábamos al comienzo, cuando uno da desde un lugar esperando una recompensa, cuando da desde un lugar mercantil, cuando da desde un lugar de mala intención, de mala fe, y esto sin entrar en ninguna cuestión metafísica ni nada por el estilo, se dice que todo esto vuelve. Y esto, insisto, sin entrar en ninguna cuestión ni siquiera espiritual, es simplemente acción y reacción. Si yo le estoy dando al mundo, al universo, este tipo de amor, entre comillas,
viciado, bueno, sería, y analicémoslo desde el lugar que decíamos lo de la sombra, lo de los arquetipos junguianos. Si yo, en vez de integrar esos opuestos, por el contrario, me posiciono en uno de esos antagonismos, y cuando veo esa sombra mía reflejada en el otro, en lugar de tomarla y tratar de integrarla, por el contrario, digo, esto es del otro y esto no es mío, justamente ahí voy a empezar a recibir cada vez más reflejo de eso, y esto sería el karma. Y eso me va volviendo un ser cada vez más a la defensiva, y cada vez menos auténtico, menos congruente, y que empieza a ver lo peligroso del otro, lo amenazante del otro, porque en vez de ver lo que el otro me está reflejando, empiezo a ver que todo eso supuestamente es de los demás y no es mío. A esto voy con esta relación que hacemos respecto al karma. Claro, ese es el punto, Analía. Y justamente el tema de la libertad nos va a llevar a hacernos responsables, a tomar la vida, a hacernos cargo. De eso se trata la libertad. La libertad es responsabilidad. Lo que pasa es que cuando uno empieza a recorrer ese camino ya se empieza a saber y a tener conciencia de qué hacer con esa libertad. Y la mirada del otro empieza a pesar cada vez menos. Porque ya dejamos de estar tan pendientes en satisfacer esa mirada. Si no sale bien, no sale bien. Se sigue intentando. Se sigue. No nos castigamos si no sale bien, no nos criticamos. Justamente volviendo un poco al concepto bien del mindfulness, de la aceptación plena. La aceptación plena es el no juicio. Es poder ser capaces de contemplar esa realidad exterior, contemplar lo externo, contemplar nuestra propia vida, nuestras propias acciones, con mirada de niño, con mirada contemplativa, con mirada de juego. La vida se termina volviendo en ese sentido. Y no por ello en un sentido más infantil, sino, o en un sentido de una mirada ingenua, sino todo lo contrario. Eso me va a llevar a poder corregir inmediatamente, pero sin el juicio crítico y sin el castigo. Porque ¿qué pasa? Cuando me juzgo, empiezo en esa rumiación inútil de, bueno, ¿por qué no hice esto? Debería haber hecho esto otro, soy un tarado porque hice tal cosa, pero al final siempre me termina pasando esto, porque, y eso no sirve absolutamente para nada, solamente para castigarnos y autoconvencernos de que somos tal cosa. En cambio, la aceptación plena es meramente aceptar lo que ha sucedido. Después veremos los motivos, en todo caso, pero inmediatamente es la corrección y dejar pasar la experiencia. Esto es ver como si yo pudiera retraerme y poder ver mis pensamientos, mis sentimientos. Me va posicionando, es como una actitud frente a la vida, de tener una actitud contemplativa de mí mismo, poder observarme, poder registrarme, poder conocerme sin juicio, sin crítica, sin castigo, y a partir de ahí empezar a modificar aquello que quiero modificar, transformar y en aquellos puntos donde quiero crecer. Es así como se trabaja con esa sombra, con esos lados oscuros o que el otro me está reflejando. Es cambiar absolutamente el foco para no empezar a criticar ya sea al otro porque me está mostrando algo que no me gusta, o criticarme a mí porque no puede ser que a esta altura siga teniendo tal cosa o esté actuando de tal manera. Ese es el punto. Y empezamos a
a correr la mirada hacia nosotros y no hacia el otro, porque ya deja de interesarme en este sentido. No, acá hago una diferenciación, o sea, sí me interesa las proyecciones que el otro pueda estar haciendo, o sea, esto que me pueda estar mostrando en reflejo lo que a mí me moleste, eso sí. Lo que deja de interesarme, donde dejo de focalizar, es en cumplir satisfacciones que son en definitiva del otro. Mandamientos, estas cosas que venían de si mi familia pretendía que yo fuera tal cosa, cumplir expectativas en definitiva, que no sean las mías. La idea acá es empezar a diferenciar qué es del otro y qué es propio. Cumplir sí mi deseo y hacia eso apuntamos. Esto, en resumen, es de lo que se trata, a mi criterio, volvernos espirituales y despertar hacia la espiritualidad. Tiene mucho que ver con conocernos, con el autoconocimiento, con trabajar nuestra sombra, nuestras partes más oscuras, y con lo oscuro, insisto, no es solamente lo negativo, sino todo aquello que hemos dejado relegado, todos aquellos dones, deseos, todo aquello que traíamos como virtud, nuestra vocación, nuestra identidad sexual, nuestra identidad en lo más profundo de nuestra esencia, etcétera, etcétera. La espiritualidad es un camino que cada uno tiene que recorrer. No hay una escuelita, no hay un libro, no hay un maestro, no hay un profeta, ni siquiera sería necesario la figura de un Dios. La idea es volvernos nosotros mismos ese propio maestro, ese propio camino, esa propia búsqueda. Bueno, hacia eso es hacia lo que apuntaba en concreto la idea de esta charla. De todas maneras, como siempre les digo, esto no se acaba acá. Yo les propongo mantener estos canales de comunicación abiertos, que cualquier cosa que siga resonando, nos comuniquemos a través de las redes, Facebook, Instagram. También tenemos la página www.layavepsi.com, a través del celular 11 3209 6198. Todos los lunes seguimos con este espacio. Mientras dure la cuarentena va a seguir siendo en esta forma virtual. La idea es seguir manteniéndonos cerquita, juntos, aunque sea de esta manera. Y bueno, los sigo invitando a todas nuestras actividades. Todos los meses también seguimos con nuestros talleres, nuestras formaciones, tanto desarrollo personal como profesional, nuestras sesiones, ya sea terapéuticas o de constelaciones o biodescodificación. Así que, bueno, seguimos hasta cualquiera de estos momentos, y en este espacio será, si Dios quiere, hasta el lunes que viene. Ha sido un gusto, espero que haya sido lo más claro posible, y bueno, un placer seguir teniendo esta posibilidad de comunicarnos. Chau, chau.